contemplar tu palabra, caminar en tu luz. Manda tu espíritu, inunda el corazón y escuchar tu voz para ser como Jesús. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez Rodríguez. Continuamos con nuestras meditaciones en torno al fichero de Marcos. El día de hoy nos toca reflexionar sobre la ficha número 7, con el tema ¿Todavía no tienen fe? Vamos a iniciar nuestro momento de lección divina. Los invito a que dejen a un lado todas las cosas que nos puedan distraer para la meditación de la palabra de Dios. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pongámonos en la presencia de Dios con el canto al Espíritu Santo y la oración al Espíritu Santo. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven y derrámate en este lugar. Ven y apodérate de todo mi ser. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven, derrama tu gracia, que no me haga falta nada. Tan solo tu espíritu y tu amor. Ven Espíritu Creador, ven a fecundar nuestras vidas, ven a llenarnos de gracias. Tú que nos has creado, tú que eres nuestro socorro, el don del Dios Altísimo. Danos la luz, danos el amor, danos la fuerza a nosotros que estamos sin fuerzas. Amén. Bien, después de haber orado al Espíritu Santo, los invito a que escuchemos atentamente la lectura del Santo Evangelio. Del Evangelio de San Marcos. Aquel mismo día, al caer la tarde, les dijo: pasemos a la otra orilla. Ellos dejaron a la gente y lo llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó entonces una fuerte tempestad y las olas entraban en la barca, de manera que la barca estaba ya hundiéndose. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se levantó, ordenó calmarse al viento y dijo al lago: Cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. Y a ellos les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el lago lo obedecen? Palabra de Dios.
Estamos ahora en la meditación de este texto del Evangelio de Marcos. Es importante que nosotros nos preguntemos qué nos quiere decir este texto de la palabra de Dios. No sin antes poder entrar en la dinámica de esta reflexión de la palabra de Dios. Pues para un judío, atravesar en barca el lago siempre representa un gran reto, pues ellos nunca fueron un pueblo que dominara la navegación. Este es un dato importante. Sin embargo, en medio de esta necesidad que tienen, pues confían en Jesús, suben a la barca y van con Él hacia el otro lado del lago. Sin embargo, en el camino se encuentran con que el viento les era contrario, ¿verdad? Y comienza una tempestad fuerte, las olas a chocar contra la barca. Y aquellos discípulos que caminaban como pueblo en el desierto, ahora se encuentra con el reto de echarse a la mar, y una mar que les es contraria. Hay una pregunta importante, si Jesús Maestro está con nosotros, ¿por qué tenemos miedo? Pues el Maestro se duerme, ¿verdad? El Maestro va descansando y despiertan a Jesús con una pregunta: ¿no te importa que nos hundamos? ¿No estás viendo todo esto y tú vas muy tranquilo durmiendo, vas descansando? Esta preocupación de los discípulos no es un querer despertar a Jesús solo para seguirlo cargando de trabajo, ¿no? Es una desesperación que tienen ante la impotencia de no poder hacer nada y creer que la barca se pueda hundir. Por eso no tienen a dónde acudir, no tienen a quién recurrir, y entonces despiertan a Jesús. ¿No te importa que nos hundamos? El temor que aparece al final del texto es reflejo de la falta de conocimiento de Jesús. ¿Quién es este? Los discípulos aún no descubren que es en verdad Jesús el Mesías, el Hijo de Dios vivo. En muchas ocasiones de la vida, los miedos de nuestras preocupaciones nos dan tanto temor incluso de pensar que nos vamos a hundir en el caos, en la desesperación, en las situaciones adversas de la vida. Y entonces gritamos despavoridos: ¿no te da miedo que nos hundamos? Si no confiamos en Jesús, entonces estos embates de las olas, esta tempestad del mar, nos va a meter en un gran conflicto. Pero si confiamos y creemos en el Señor, que no está lejos de nosotros, que está en nuestra barca, de nuestra vida, de nuestra historia, entonces nuestra fe verdaderamente encuentra su sostenimiento y sustento. También nos puede pasar en nuestra vida que Jesús no es que vaya dormido en nuestra barca, no es que vaya adormilado en nuestra historia de vida. Es que nosotros hemos dormido a Jesús porque ya no nos interesa estar con Él, porque ya no queremos escucharlo, porque ya no le está dando respuesta a las situaciones de nuestra vida difíciles, desesperadas, críticas, y entonces preferimos vivir como si el Señor fuera dormido. O tal vez nos conviene dormir a Jesús, porque la voz de la conciencia nos recrimina tantas cosas en nuestra vida que constantemente la conciencia nos está volviendo nuevamente al camino de Dios y no queremos ese camino. Y entonces preferimos dormir a Jesús, decirle al Señor: duérmete tantito en lo que yo le sigo pecando, en lo que yo le sigo viviendo en los desórdenes de la vida, en los placeres desordenados del mundo. Duérmete tantito, ya que me ahoga, ya te despierto. A veces así nos sucede. Y entonces nos pasa como los discípulos. Cuando viene el mar embravecido y cuando viene la tempestad contra nuestra pobre barca, pues sí que nos conviene despertar a Jesús. ¿Por qué no mejor vivimos con Jesús despierto en nuestra vida? ¿Por qué no invitamos a Jesús a nuestros proyectos, a nuestras empresas, a nuestro caminar? ¿Por qué no le decimos al Maestro de Nazaret: quiero que vayas en la barca de mi vida despierto, que no te duermas? Queridos hermanos, hoy Marcos nos invita a tomar en serio nuestra vida, a tomar en serio que somos nosotros los capitanes de nuestro destino y que tenemos en nuestras manos el timón de dónde vamos a atracar nuestra barca, y que no podemos vivir sin Jesús, y que cuando vivimos sin Jesús y dormimos a Jesús,
entonces el mar nos va a tragar. Dato curioso e importante, a pesar de que Jesús va dormido, se despierta. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Dice el texto de Marcos, y entonces Jesús se levantó, ordenó calmarse al viento y le dijo al lago, cállate, enmudece. El viento amainó y sobrevino una gran calma. ¿Son grandes tus problemas? ¿Son grandes tus miedos? ¿Es grande la ola que viene en contra de tu barca? ¿La tempestad es muy fuerte y pareciera que se va a hundir tu vida? Nunca, jamás pierdas de vista que Jesús está contigo. Y ya sea que lo despiertes o ya sea que hables con Él y que vaya despierto en tu vida, el Señor le va a decir a esos miedos, a esas tempestades, a esos problemas, a esas enfermedades, a esas angustias, a esas tristezas, a esa desolación, a esa depresión, a esa soledad, a eso que te es contrario a tu vida, Jesús le va a decir, cállate, enmudece, y vendrá una gran calma. Pero hay que confiar y creer en Jesús. Despierta a Jesús que está en tu barca. Si lo duermes, despiértalo. Y aprende que si Jesús se duerme, te va a ir como en feria. Te conviene que Jesús vaya despierto en tu vida. Y cuando Jesús va despierto en tu vida, es porque tú vives según su voluntad. Tú vives cumpliendo sus mandamientos. Tú vives haciendo lo que a Dios le agrada. Eso nos conviene a todos. Terminada esta meditación, te pido que hagas reflexión sobre estas preguntas. ¿Qué aspectos del texto llaman mi atención? ¿Qué me hace descubrir el texto de la persona de Jesús? ¿Ante qué conflictos y amenazas he reaccionado como los discípulos? ¿Descubro en mi vida la falta de fe que Jesús recrimina a sus discípulos? Los invito, queridos hermanos, a que en este momento tengamos un espacio de oración, que le pidamos a Jesús que nunca se baje de nuestra barca y que nunca se duerma en nuestra vida. Señor Jesús, en este momento de mi vida, de mi historia, en las dificultades, en el mar encrespado, en la tempestad lluviosa, en todos los problemas que estoy viviendo, que estoy padeciendo, con mi familia, con mis seres queridos, con mis amigos, con mis vecinos, en las situaciones de vida que estamos viviendo en este momento, adversas, contrarias a mi bienestar, a mi salud, a mi paz interior, a mi paz, a mi prosperidad. Señor, en medio de esta tormenta difícil de mi vida en la que me encuentro, hoy quiero pedirte que despiertes y mandes con toda tu autoridad, Señor Jesús, a estos vientos que se callen, al mar que enmudezca y que venga la paz y la calma en mi vida, a la vida de mi familia, a la vida de mis seres queridos. Señor Jesús, hoy quiero que tú seas el que lleve el timón de mi destino, el que junto conmigo vaya tomando el timón de mi barca para poder llegar a buen puerto. Señor Jesús, que los miedos no se apoderen de mí. Te pedimos, Señor Jesús, que camines con nosotros en la barca de nuestra vida y que cuando vengan las tribulaciones y las dificultades, nos ayudes con tu voz poderosa a amainar el viento y el mar y a callar la tempestad, para que venga en nuestra vida la calma y la paz de los hijos de Dios. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les agradezco esta reflexión, que la hayan seguido. Y finalmente queda la tarea que hay que hacer en casa. ¿Qué amenazas descubro en la comunidad, en la iglesia, en la sociedad, que ponen en peligro la vida del hombre? ¿A qué compromiso me lleva la meditación de este texto del Evangelio? Pues anotan sus respuestas en su ficha. Nos vemos la siguiente semana
con la próxima ficha del Evangelio de Marcos. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hasta pronto. Para ser como